Conectados con la verdad, segunda temporada. Más herejes que nunca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un programa de Conectados con la verdad. ¿Qué tal, amigos que nos escuchas? ¿Y qué tal, Keila? En esta oportunidad con un tema un tanto interesante, ¿no? Sí, bastante interesante porque creo que dentro del ámbito cristiano y como joven y como alguien que ha crecido en una comunidad de fe, puedo decir claramente que el tema de la sexualidad siempre ha sido vetado, satanizado, se nos prohíbe cuestionarlo, se nos prohíbe conversarlo, y más aún si hablamos de lo que es el placer o un orgasmo femenino, por ejemplo. Como el podcast del día de hoy, ¿no? Y Dios dijo, hágase el clítoris. Si creemos en un Dios creador del cielo, del universo y de todo lo demás, en un Génesis que habla acerca de la creación, en resumen, en un Dios creador, debemos darnos cuenta que Dios ha creado cada parte de nuestro cuerpo. Con un propósito en todo caso, ¿no? Y en el caso de, a diferencia del varón quizás, el clítoris es un órgano netamente para el placer femenino. Placer femenino que, para serte sincera, lamentablemente alrededor del mundo y de muchas culturas ha sido siempre vetado o visto como una maldición. No hablamos del diablo netamente porque es algo un poco más del ámbito cristiano, pero sí en otras religiones donde no existen ese tipo de figuras siempre se le ha visto como algo malo, al punto de, en algunos casos, extirpárselo a las mujeres. En África, lamentablemente, por la cultura, tradición o como fuera, se hace eso y se sigue haciendo a las mujeres una ablación porque la mujer no debiera de sentir placer, simplemente sirve para tener hijos y criarlos. Entonces, el cristianismo ha adoptado esas ideas que lamentablemente en la sociedad ya hemos tenido frustradas de una u otra manera. O al menos desde los púlpitos se dicen muchas cosas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que se mal usan ciertos textos en donde dice que la mujer debe cumplirle al marido, salvo que sea en caso de oración. Entonces, queramos o no, la Biblia o ciertas personas que usan la Biblia lo usan con esa motivación más de imposición que de algo que te nace hacer, que deberían hacerlo las mujeres sentir, disfrutar, etcétera. Claro, Keila, y es más, el órgano como tal, el clítoris, no es que haya sido recién inventado o descubierto, ¿no? O descubierto, o sea, eso siempre ha estado ahí en la mujer. La cuestión está que se ha descubierto recién el placer que ocasiona el clítoris como tal. Para las personas que quizás no conocen este órgano, es un órgano que se encuentra casi siempre en la parte superior de donde iniciarían los labios superiores e inferiores de la vagina. A veces está cubierta por ciertos pliegues de piel, a veces no, a veces es grande, muy notorio, a veces es muy, muy, muy pequeñito. Al menos para la parte externa, que es la parte que nosotros podemos ver, porque internamente es más amplio. Pero es un órgano netamente para tu placer, mujer. O sea, tiene casi el doble de terminaciones nerviosas de lo que podría tener el glande del varón, que también es la parte quizás más donde más ellos sienten placer. Tiene incluso el doble de terminaciones nerviosas. Podemos sentir el doble de placer, por así decirlo de alguna u otra forma. Claro, si se sabe estimular correctamente. Y es algo que se ha venido callando cuando creo que nos falta mucho por autoexplorarnos como mujeres. ¿Cómo podemos pedir a nuestro cónyuge, nuestra pareja, nuestro novio, lo que tú quieras, que llegue a nosotros y nosotras mismas no conocemos qué parte de nuestro cuerpo es la que nos genera más placer, es la que nos hace más feliz, es la que nos hace sentir más plena en una relación con la persona que queremos o con la persona que estamos compartiendo ese momento? Si nosotras mismas no nos conocemos qué nos gusta y qué no nos gusta, y quizás hemos venido arrastrando un poco de ese miedo a conocer. A veces dicen, no, a los jóvenes no podemos hablarles de sexualidad porque los estamos incitando al pecado, ¿John? Yo creo que según su cosmovisión sí nos incitan al pecado, pero son tabúes que ellos han tenido y que nos quieren y nos influyen. Yo siento que divinizamos y satanizamos algo que es natural. El sudor, los fluidos, el ir al baño. El esperma, los fluidos vaginales, todo eso es natural, y llamar las cosas por su nombre debiera de ser algo normal. Yo digo, aún somos de seres nuestra sexuales. infancia nos han dicho, no, eso se llama pipí
no queremos ni siquiera decir el nombre de lo que es. O sea, imagínate, y se llama tu ¿no? cosita. Ajá. Y aunque suene gracioso, yo he escuchado a señoras hablar así, a Sí, mamás. es verdad. Entonces yo le decía a la señora, eso se llama pene y eso se llama vagina. ¡Ah! Se sorprenden, se asustan como si La invocara típica al señora diablo. que tiene como 6 hijos, pero no puede ver ni siquiera una chica en ropa interior en la tele porque se desmayan, ¿no? Se desmaya o se desmaya cuando alguien dice, oye, eso es vagina, eso se llama vulva, eso se llama pene y un hombre tiene 2 testículos. Como si fuera Algo de otro mundo. algo de otro mundo, no sé, un extraterrestre o Yo no creo que sé. debemos entender eso, John, que somos seres sexuales, o sea, queramos o no, sea cual sea tu orientación sexual, sea cual sea el fetiche, las cosas que te provoquen más tener o no tener relaciones sexuales, somos seres sexuales. Y si creemos en un Dios creador, pues entonces entendamos un poco por qué Dios nos hizo así. Entonces, si eso está mal, ¿es Dios quien se está equivocando al crearnos de esa manera? Pensemos un poquito más allá del simple hecho de ir a una iglesia, sea cual sea la religión, y te dicen, oye, esto es malo. Preguntémonos por qué es malo, y si es malo, ¿por qué tengo lo que tengo? A veces tenía amigas que me decían que a veces quisiera no sentir este deseo, porque si yo tengo que recién explorar, hablar, conversar, descubrir, el día que yo tenga un esposo, eso, si es que lo tengo, entonces qué martirio es pasar toda mi juventud o adolescencia sintiendo lo que siento, deseando lo que deseo, y ni siquiera poder sentarme a conversar sobre esto, o conocerme, o entenderme como tal, porque no, si yo hablo esto dentro de mi comunidad de adolescentes o jóvenes, soy mal vista, soy señalada, más aún, y qué feo que suena, pero más aún siendo mujer, es como que wow, no, los varoncitos se entiende, el hombrecito siempre tiene ganas, pues, ¿no? Pero si es mujer, wow, no, qué mal, cómo estarán criándola, con qué personas se junta, te das cuenta que nos cuestionan más, incluso, o sea, de por sí ya venimos de una sociedad donde cuestionan mucho nuestra libertad sexual, nuestro placer. Vamos a una comunidad religiosa y nos siguen mirando mal. Ya, ¿a dónde más? ¿De qué liberación nos hablan de parte del Evangelio de Jesucristo? Si cuando yo voy a un lugar me siguen reprimiendo aún más de lo que afuera en la calle me reprimen. Yo creo que se basan en muchos textos de la Biblia. Bueno, la Biblia puede ser usada para cualquier cosa, así que si tú dices, no, pero la Biblia dice, huye de tus pasiones juveniles, que la Biblia dice, no fornicarás y bla, 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 citarás en tu mente y de memoria, como tú quieras, los versículos de la Biblia, pues te informo que la Biblia fue usada y es usada para Sí, cualquier cosa. gracias, La Biblia claro. fue usada para atacar, la Biblia fue usada para guerras. Te hablo de guerras no verbales, guerras que la gente muere. Cristianos y protestantes y católicos murieron a sangre. Entonces no puedes decir de que no, la Biblia no fue usada para esas cosas, fue usada. Que no hayas leído, que no te enteres, es otra cosa. Y hoy en día sigue siendo usada para cosas así. La Biblia fue usada para el racismo, la Biblia fue usada para segregar a las mujeres de los cultos. Simplemente la mujer tenía que ir a escuchar y ni siquiera a cantar. Que hoy en día la mujer cante es porque la mujer ha sabido hablar y protestar y quejarse. No porque, digamos, el hombre o cual fuera ha dado una nueva interpretación. La mujer, en ese sentido, ha reinterpretado la Biblia para poder entender y para poder llevar mejor su relación con Dios. Y no es que Dios esté hablando de esa manera, es que los hombres y las mujeres sabemos interpretar a nuestro modo. Porque eso es, sabemos interpretar a nuestro modo de una forma egoísta, como me conviene. Y hay que ponernos a pensar, o al menos a la gente de mi generación, dudo que en casa les hayan hablado de sexo, o al menos de forma completa o educativa, más allá del tema morboso, que creo que eso está en todos lados desde el colegio, pero así una información verídica, a mí al menos en casa no la he recibido, he tenido que investigarla, y gracias a Dios tengo una carrera de salud que me ha permitido conocer más sobre el cuerpo humano. Pero realmente estamos preocupándonos por la educación sexual, y lo digo porque en mi realidad, Perú, muchas veces que se ha querido implementar la educación sexual en colegios a jóvenes de secundaria, no de primaria, de secundaria, o incluso jóvenes universitarios, sigue la parte conservadora, o colectivos como Con mis hijos no te metas, levantándose en contra de la educación sexual. A ver, señores, que ustedes nos limiten en cuanto a tener información no va a lograr que el jovencito de 11 años, calenturiento con su novia de 12, terminen iniciando su vida sexual. Lo que están haciendo es empujarlos incluso a llevar esa vida sexual de una manera desinformada. Y luego cuando pidan aborto también se lo van a negar. Y luego cuando pidan métodos anticonceptivos también va a estar mal. Entonces, ¿a qué punto vamos a llegar de esto? Y es toda una cadena, si te das cuenta, Sí. y si nos damos cuenta es toda una cadena. Entonces, no pueden tener sexo antes del matrimonio. Ya, ok, papá, no tengo sexo antes del matrimonio. Y el hijo se masturba, la hija se masturba
no va a publicarlo en redes, pero por interno, en su cuarto, en su baño, demora del baño, demora en su cuarto. O va a buscar otras formas, ¿no? Ya, ok, no tengo relaciones sexuales, llámese coito, pero me froto con mi novio o con mi novia. O miro pornografía. O sea, al final lo único que están haciendo es que nuestros jóvenes cristianos busquen placer de otras formas, pero no de la forma que tú estás satanizando, porque encima en tu limitación le satanizas cierta manera cuando el placer se logra de muchas formas. Ustedes no se imaginan la cantidad de... O sea, qué tan versátil es el ser humano para eso. Es muy escasa la persona que piensa que con la penetración ya es. O sea, y es un error que tanto hombres como mujeres, creo que de la generación pasada, y espero creer en eso, que solo la generación pasada haya creído que, pucha, ya, penetración y ya va. Eso es placer, y hoy en día hasta por teléfono y redes sociales puedes tener placer. Entonces estamos hablando de que el placer sexual es tan versátil, tan amplio, tan... increíblemente, es que el ser humano, de por sí la mente del ser humano es increíble, y cómo no va a hacerlo al momento de buscar placer sexual. Pero ¿te das cuenta cómo más bien nos cerramos cuando deberíamos abrirnos al diálogo, conversar con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes? La mayoría de adolescentes comienzan su vida sexual que 11 años, 12 años, y están esperando que sea un joven... Educados por la pornografía. Educados por la pornografía, o por los amiguitos, o por el me dijo fulanito y probé con menganita, cuando podríamos en nuestro propio entorno hablarlo. O sea, no esperemos que nuestros jóvenes tengan 20 o 25 para hablar de sexo cuando ya lo están escuchando, incluso viviendo mucho tiempo atrás. Hablando del lado de Jesús, como cristianos, y si creemos que Jesús fue Dios y vino a hacerse hombre como tal, Él vino a hacerse hombre, no es que Jesús, puncha, de pronto apareció a los 30 años. No. Jesús fue bebé, creció, fue niño, creció, fue adolescente, le empezaron a salir vellos púbicos, le empezó a sudar, empezaron sus órganos genitales a crecer. Jesús tuvo un pene y 2 testículos. Entonces, Jesús sabía de su sexualidad, no podemos negarlo. Hemos divinizado tanto a Jesús que nos hemos olvidado hasta de sus genitales. Y tú dirás, no, pero ¿por qué dirás eso? O sea, se supone que tiene, pero no lo digas. No, es que las cosas como son. Si Jesús tenía órganos genitales, lo más probable es hasta que Jesús haya eyaculado. ¿Por qué? Porque los hombres normalmente tienen erecciones inconscientemente, no adrede. Entonces también tenemos erecciones inconscientemente. Entonces negar y decir que Jesús no ha tenido erecciones porque fue Dios no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Jesús fue humano como nosotros. Es mejor porque yo me siento más empatizada con Jesús. Un Jesús que sabe lo que es. Exacto. Si yo siento, digamos, no, es una necesidad enorme que tengo de vivir. Tengo un Dios que se hizo hombre para sentir lo que yo sentí, para tener las necesidades que yo tuve, incluso sexuales. Bueno, voy a decir algo, una energía más. Dios no puede sentir como Dios el placer sexual. Claro, porque es netamente humano. Es netamente humano, o sea, tenemos, digamos, ese plus que Dios no puede tener. Oye, él puede saber mucho, genial, pero sentirlo, no. O sea, nosotros como hombres y mujeres podemos sentir el placer sexual. Y si pusimos como título y Dios hizo el clítoris, es porque lo hizo netamente para el placer sexual. Y aclaramos en el clítoris, ¿por qué? Porque muchas veces dicen, no, la boca tiene muchas funciones. Ok, genial. El pene también tiene muchas funciones. Entonces siempre le buscan el pero a algo para no ser usado con fines sexuales. Pero el clítoris es netamente para el placer sexual. ¿Qué vas a decir ahí, no? ¿Qué vas a decir ahí si tu Dios, que se supone que en su inmensa y maravillosa voluntad y perfección creó algo como eso? ¿Por qué? ¿Quién eres tú para satanizarlo ahora? No satanicemos el hecho de incluso de informarnos, señores, por favor. O digamos ahora, probablemente al escuchar este podcast las personas un poquito más conservadoras dirán, ¿qué hacen 2 solteros hablando de eso? Que ni siquiera son pareja. Señores, si no lo hablamos ahora, no somos una máquina que me apagan el deseo o la curiosidad sexual y me lo prenden el día que digo sí acepto ante un altar. O sea, paso por mi proceso. Estoy hablando, soy una persona de casi 30 años. O sea, digamos, ¿cómo es posible que yo vea jóvenes de 11, 12 años siendo educados sexualmente por la pornografía? Y todavía por la pornografía que es tan surrealista. Claro, y se crean muchas imágenes, ¿no?
penes gigantes o grandes. Mujeres completamente exuberantes. Muy exuberantes, entonces piensan que así va a ser. Que todo como perfecto, gimen, ¿no? que Todo como está gimen perfecto. en la pornografía, piensan que así va a ser. Y pucha, cuando es su primera vez del pata de la chica, no pasa eso y se sienten decepcionados. Y como que, ¿qué fue? Obviamente. No seguí lo que había en el video. ¿Qué pasó? ¿Dónde ¿Qué está el pasó? aceite en la piel? Bueno, te informaré que sus Lamentablemente, actores exacto. son actrices, les pagan para gemir, les pagan para hacer lo que tienen que hacer. Para poner caras bonitas, imagínate, al final del día no es así. No es así. Pero aún en esa naturalidad de la sexualidad es lo bonito, creo yo, ¿no? Dentro de todo lo que puede vivir el ser humano con la persona que desea vivirlo. Es encontrar dónde está tu punto G, tu punto K, tu punto U. Tú dirás, Todo el ¿qué? abecedario. Todavía había eso. No te estoy inventando. Hay un punto G, hay un punto K, hay un punto U en la mujer, hay un punto G en el hombre que se encuentra no en la boca, sino a unos 2-3 centímetros, si no es que más, del ano del hombre. Y ese es otro por qué, ¿no? O sea, ¿por qué Dios tuvo que poner un punto de placer sexual del varón Es el dentro del ano, máximo, ¿no? es el máximo. O sea, tú dirás, no, pero en el pene. No. Es el máximo punto de placer sexual. Quizás eso podemos hablarlo en otro podcast, ¿no? Interesante. Es interesante porque ahí se puede cuestionar incluso temas de orientación sexual y demás, ¿no? Pero para cerrar este programa, esos puntos, aprendamos a abrir el diálogo entre nuestros jóvenes y adolescentes. No pensemos que por el hecho de que yo le prohíbo hablar, ellos van a automáticamente les va a dejar de interesar. Despierta, maestro, si eres maestro de escuela dominical, despierta mamá, despierta hermano mayor, tu hermanito, tu sobrinito, tu alumnito está despertando, está queriendo aprender, y si no eres tú, con una orientación que creo que deberíamos todos aprender y estar informados como para poder guiar a un joven, si no lo estás tú, va a estarlo el internet, va a estar el amiguito del colegio, y luego las consecuencias van a ser bastante lamentables y tristes. Muchos dirán, claro, la Biblia dice no forniquemos y huyamos de las pasiones juveniles, pero ¿por qué interpretar eso de esa manera? Tú dirás, no, pero yo quiero guardar mi virginidad hasta el matrimonio. Genial, no te he dicho que dejes tu virginidad. O mejor dicho, cambiemos la palabra, no virginidad, sino debutar sexualmente. Porque virginidad como tal... Es una construcción que después vamos a hablarlo también en otro podcast. En otro podcast. Porque para dejarte una perlita, no todas tienen el himen completo. Así que si no sangraste tu primera vez, No necesariamente significa que no eres virgen en el momento que pasó. O de repente cuando sea tu primera vez, no vas a sangrar. Así que bueno, eso lo dejamos para otro podcast. Pero lo que quisiera decir en cuanto a fornicación es que es una idea, un constructo. Quien más nos metió ideas acerca de todo este mundo de la sexualidad, que es un tabú para los cristianos, es San Agustín de Hipona. Tú no lo conoces, bueno, te invito a que googlees un poquito y veas que San Agustín de Hipona tenía muchas ideas erróneas y hasta sin sentido, estúpidas, acerca del sexo. Es a partir de Martín Lutero, que habla que el sexo no es pecaminoso, pero Martín Lutero dice que sea dentro del matrimonio. Pero igual, hay cierto tabú. Entonces, ¿qué hago? Tengo genitales, me toco y tengo placer. Me acaricio ciertas partes de mi cuerpo, no hablando de genitales, y hay zonas erógenas. También. No es necesariamente los pechos de la mujer o sus genitales, sino hay otras zonas erógenas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con la fe desde ese punto? ¿Por qué no creer que Dios está en el orgasmo? Y el orgasmo no se logra necesariamente con una pareja, sino autoexplorándote, tocándote, acariciándote, sea en seco o sea con algún lubricante o con agua. Explórate, investiga, curioséate. O sea, tienes tu cuerpo, hazlo. No creas que es pecaminoso. Si crees que lo es una lucha constante. Sí. Porque ya nos han creado ese tabú. Ya tenemos esa culpa en la mente como Más creyentes. tiene nuestra edad, ¿no? Entonces ya tienes 20 y pico, 28, 27 por ahí. Entonces ya tienes ese tabú. Más aún si has crecido dentro de una comunidad de fe, o sea, te crean desde muy chiquitito esa culpabilidad, que si nos ponemos a pensar culpabilidad de descubrir algo que Dios nos ha dado. ¿Tú crees que Dios te haya prohibido fornicar? Ponte a pensar, ya el podcast acaba. Sí. O sea, ¿dónde? Acuérdate de todos los versículos que dicen fornicar. ¿Dónde eso en el Nuevo Testamento habla de tener sexo antes del matrimonio? Dice que no heredarán el reino de los cielos los fornicarios. Genial. ¿Qué es un fornicario? Tú vas a buscar en la RAE, que no sé qué chuchería. Eso no es fornicación en la Biblia. Así que bueno, de tarea.
de tarea y también en otro podcast. Ya estamos como promocionando unos 5 o 6 podcasts. Pero igual para nosotros ha sido un verdadero gusto estar en este podcast del día de hoy. Y también invitarlos para que nos acompañen en los siguientes podcasts que iremos sacando en estos días. Así es, amigo, amiga que nos escuchas, o amigue, no Amigue. sé cómo te sientas identificado, identificada. Así que estás invitada, invitado a poder repensar, analizar, no importa en quién creas. Cuando digo en quién creas es porque tenemos ideas acerca de Dios. Tú dirás, no, yo creo en mi Dios y lo que yo creo de Dios es correcto. Nah, te digo, lo que tú crees de Dios es lo que tú crees de Dios. Pero lo que tú creas de Dios, eso no indica que Dios sea así. Ahora, con esto no estamos diciendo que nosotros tenemos la verdad absoluta, que pucha, Dios se ha revelado con nosotros aquí mismito, merito. Dios me dijo. Dios me dijo aquí, ayer lo soñé. No, nada que ver. Pero lo que nosotros hacemos es invitarte a repensar. ¿Por qué crees lo que crees? No, porque se me da la gana. Bueno, genial. Pero entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Y escúchanos en Spotify y también YouTube. Un abrazo muy grande. Con nosotros será hasta una próxima. Hasta la próxima, amigos.